Hoy día vamos a ver, bueno, partimos haciendo como un contexto histórico, planteando como la conceptualización de la asignatura. Después avanzamos un poco en lo que es el desarrollo del sistema nervioso, es decir, desde los aportes de la embriología, es decir, desde los comienzos eh, de las primeras etapas del sistema nervioso, ¿sí? Con la neurulación, las vesículas y el desarrollo posterior. Así también vimos algunos trastornos, ¿sí? De manera general, como les decía, ya los vamos a ver. De hecho, tengo un PPT con imágenes y todo para que quede más gráficamente explicado, pero con ciertos trastornos que pueden ocurrir producto de algunos problemas en el desarrollo o la formación del sistema nervioso. Entonces, hoy toca lo que es, no, esta cosa, ahí sí. Eh, lo que son las estructuras del sistema nervioso como tal. Pero antes, ¿qué recuerdan qué es la neurulación? Chan, chan, chan. ¿Se acuerdan de algo? Era cuando se hacía, o sea, el proceso donde Ujú. o sea, era como el proceso o como una etapa de desarrollo embrionario, no Sí, me equivoco. sí, súper bien. De hecho, es eso, es la etapa en el desarrollo embrionario en que se forma o da comienzo a la formación del sistema nervioso. Así que sí, eso es la neurulación. Y que comienza con la inducción de la placa neuronal y finaliza una vez que se cierra el tubo neural. Así que sí, súper bien. Muchas gracias, Joco. Em, ¿Y qué son las vesículas? Es decir, una vez que se da este proceso de cierre del sistema perdón, del tubo neural, eh, ¿qué son las vesículas en este desarrollo del embrión, del ingeniero? Nadia, Kai, Cami, Araceli, Génesis, ¿alguien se acuerda por ahí? No son las que forman, creo que eran las estructuras nerviosas. Sí, exactamente, eso es. Muy bien, Kai. Las vesículas son las estructuras que se van formando de este tubo neural una vez que está cerrado, ¿sí? Em, y van dando paso a los siguientes componentes del sistema nervioso central. Bueno, de todo el sistema nervioso en realidad. Em, las vesículas, bueno, primero tiene una etapa de las vesículas primarias, es decir, que son tres, y luego estas se dividen en cinco, que son las vesículas secundarias, y desde ahí se va a dar paso a todas las estructuras del sistema nervioso. Como comentábamos la última tutoría, em, el bebé nace con todas las estructuras del sistema nervioso ya desarrolladas. Lo que hace posteriormente o durante su desarrollo es crecer, ¿sí? Es aumentar la cantidad de neuronas y de neuroglías que habitan, por así decirlo, dentro del sistema nervioso. Pero como tal, las estructuras ya están formadas. Así sí, muy bien, muchas gracias. Kai. Eh, y dentro de esta misma materia, ¿alguien se acuerda de algún trastorno pre y postnatal? O no tiene por qué ser los dos, sino con uno de uno y uno, basta, que algo recuerden. Igual creo yo que quizás De los... prenatal, del que me ¿Ya? acuerdo Sí, dale era nomás. el labio leporino. Ya, súper. Eh, o sea, ese fue como el que más se me quedó marcado porque era Ujú. como el que más conocía de antes, entre comillas. Claro. Y postnatal era el trastorno del lenguaje Ya, sí. Sí, los trastornos específicos del lenguaje. Súper bien. y y déficit atencional, creo también, ¿no? También, exactamente. El trastorno por déficit atencional también es un ejemplo de trastorno del sistema nervioso postnatal, exactamente. Y sí, de hecho, o sea, la patología del labio leporino es producto de un trastorno o una falla, por así decirlo, en el cierre del tubo neural. Así que sí.
Excelente. Muy buenos ejemplos, muchas gracias, Joaco. Entonces, como les venía adelantando, hoy día vamos a ver las estructuras y partiendo por la división del sistema nervioso, las partes de la corteza cerebral y una introducción a los hemisferios cerebrales. Taito y yo, nada, que estés bien. Gracias por acompañarnos un ratito. Entonces, ¿cómo se divide el sistema nervioso? El sistema nervioso tiene varias clasificaciones, ¿sí? Me salté. Sí. El- las primeras dos grandes clasificaciones están dadas por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central no va a ser ni más ni menos que el cerebro con la médula espinal. Aunque aquí en realidad deberíamos decir encéfalo, porque el cerebro es más bien como la parte, bueno, que todos conocemos como cerebro, con los cuatro lóbulos y los hemisferios, pero el sistema nervioso central también incluye otras estructuras que son parte del encéfalo, como puede ser, por ejemplo, el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿sí? Entonces, básicamente es todo lo que corresponde a la cabeza y a nuestra médula espinal. Y por otra parte también está compuesto por el sistema nervioso periférico, que son todas aquellas estructuras nerviosas, es decir, neuronas que salen de nuestra médula espinal y que también están relacionadas con los ganglios espinales. También vamos a ver. Y que van a conformar, por una parte, el sistema nervioso somático y el autonómico, o autónomo también se le dice. Y esta a su vez se va a dividir en el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿sí? Esto es probable que más o menos se acuerden o que lo recuerden bastante bien, producto de que también se ve en lo que es en media, ¿sí? Suele ser materia del cero, si no me equivoco. O así lo eran en mis tiempos. Em, Entonces, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es, perdón, es aquella clasificación, una clasificación grande del sistema nervioso, en el que van a haber diferentes subsistemas que se van a encargar de funciones como la sensación, el movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Es decir, por ejemplo, el movimiento de mis manos en estos momentos corresponde a un movimiento voluntario, mientras que el movimiento, por ejemplo, de los pulmones, del corazón, corresponde a otro tipo de músculo que se va a activar y que no necesita de fibras nerviosas relacionadas con la conciencia, por así decirlo, que activen estos músculos, ¿sí? Em, y está compuesto a su vez por el sistema nervioso somático y autónomo. Ahora, ¿cuál de estos creen que se encarga del sistema nervioso, o sea, perdón, de las sensaciones y el movimiento voluntario? ¿Sí? ¿El autónomo o el somático? Chan, chan, chan. ¿Somático? Somático. Sí, 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 exactamente. Lo tiraste así como por si acaso, pero sí, está bien. También cae. Exacto, muy bien, también cae. Así es el sistema nervioso somático, todo aquel que se encarga de el movimiento de las extremidades, em, y de todo movimiento que se puede controlar, porque hay algunos movimientos que, por ejemplo, de la respiración, es decir, uno no necesita estar pensando, oh, tengo que respirar para estar respirando todo el tiempo, pero sin embargo, producto de que hay terminaciones nerviosas somáticas también encargadas de regular el diafragma, uno puede controlar la respiración. Entonces, ahí se pelean, por así decirlo, hay algunas estructuras que se comparten funciones autónomas o funciones voluntarias, ¿sí? Eso explica por qué uno puede, por ejemplo, regular la respiración o también modificar un poco lo que es la frecuencia de parpadeo, entre otras. Respiración automática. Claro, desactivada. Exactamente, ahí hacen como un juego de ya. Tú ahora te encargas y tú después, así. Em, entonces, el sistema nervioso somático, como bien estábamos comentando, y como bien ustedes respondieron, y dentro de las funciones principales es de hacer básicamente como una especie de estación de paso, ¿sí? De puente
entre el sistema nervioso central, ¿sí? Entre lo que es el encéfalo y la médula, con los órganos sensoriales y los músculos voluntarios, ¿sí? Los músculos rugosos, porque existen dos tipos de músculos, el músculo liso y el músculo rugoso, y por lo general el músculo rugoso está relacionado em, con el movimiento voluntario, mientras que el músculo liso, como por ejemplo el corazón, está relacionado con los movimientos involuntarios. Entonces, en este caso, el sistema nervioso central lo que haría es básicamente conectar el cerebro, el encéfalo, con lo que es toda nuestra percepción externa y el control de la respuesta frente a estos estímulos, ¿sí? Y entonces, dentro de sus funciones, vamos a tener que es llevar información sensitiva de los músculos o de las extremidades, así como el dolor y los cinco sentidos clásicos, al sistema nervioso central, ¿sí? Dentro de esto, los músculos y las extremidades también vamos a tener la propiocepción, ¿sí? La interocepción, es decir, como ciertas sensaciones al interior de nuestro cuerpo, la propiocepción más relacionada con lo que es el movimiento de los músculos y los tendones, em, y la nocicepción, que va a ser el dolor, ¿sí? Las, las sensaciones aversivas o dolorosas. Así también se encarga de transmitir órdenes de movimiento a los músculos voluntarios que vienen del sistema nervioso central. Es decir, por ejemplo, alguna orden que venga desde la corteza motora primaria, desde el sistema, perdón, desde el lóbulo frontal, va a dar una serie de vueltas, va a pasar una serie de estructuras que están dentro del cerebro y luego va a pasar a la médula espinal. Y desde aquí va a pasar a los nervios del sistema nervioso somático que van a controlar que esa acción o que esa orden, entre comillas, se lleve a cabo, ¿sí? Y también está relacionado con los movimientos reflejos de los músculos voluntarios, ¿sí? Eh, Así que básicamente vamos a tener que existen dos tipos de reflejos. Por una parte, los reflejos viscerales, por así decirlo, que van a estar encargados de funciones que son vitales para el organismo y donde no hay básicamente fibras somáticas por ahí que puedan controlar esa función. Y por otra parte vamos a tener los reflejos de movimiento, como puede ser el típico reflejo rotuliano, ¿sí? El de toda la vida. Y vamos a tener entonces que el sistema nervioso somático estructuralmente va a estar compuesto por 43 pares de nervios, 12 nervios craneales y 31 pares espinales, ¿sí? Además de los ganglios dorsales, ¿sí? Que son fundamentales tanto para la información sensorial, ¿sí? Entonces, respecto a los ganglios, vamos a tener que los ganglios son una aglomeración de cuerpos o somas de neuronas, ¿sí? Y que corresponden a una de las estructuras del sistema nervioso periférico. Y vamos a tener dos grandes tipos, los sensitivos o de raíces dorsales, ¿sí? Que van a ser estos, también se les llama raquídeos, y los autónomos o viscerales, que es como les comentaba recientemente, son los encargados de funciones vitales para la homeostasis del organismo, y que funcionan de manera autónoma y están reguladas por otras estructuras del sistema nervioso central. Entonces, respecto a los nervios craneales, son estos los 12 pares, ¿sí? Aquí vamos a tener que algunos van a tener solo fibras sensitivas, es decir, que solo se van a encargar de percibir un estímulo, ¿sí? De verse activado por algún tipo de estimulación sensorial, y otras que van a tener fibras motoras, como por ejemplo aquellos que controlan los músculos de los ojos. Eso es lo que permite básicamente poder dirigir la atención visual hacia diferentes partes o eh, estímulos del campo visual, ¿sí? El oculomotor. El- y hay algunos que van a ser mixtos, como por ejemplo el nervio intermedio, que va a tener una parte motora, que va a estar relacionado con la glándula submaxilar y sublingual, y otra sensitiva, que va a estar relacionada con bueno, todas las sensaciones que podamos detectar a través de nuestra boca, ¿sí?
los sabores, en otras palabras, principalmente. Y eso, sí, esto igual no, por si acaso, yo sé que esto puede parecer así demasiada información, pero no van a tener que aprendérselo. Al menos no en este año. Si mal no recuerdo, a ustedes les hizo eso, ¿no, Javi? Sí, Sí, sí salió pero la prueba. mm, sí, pero bueno, el Sí me año acuerdo, pasado, pues, sí, sí, me pues por acuerdo eso si de yo era que cómo ayudante. sufríamos. Sí, ay, qué sada. Pero el año pasado no lo hizo así, así que para que los conozcan, No, obviamente, pero no se estresen como en estar memorizándose cada uno. Si lo quieren bien, no hay problema tampoco, pero no va que a ser un requisito. además, ¿cómo se llama? Aguirre Online no es tan exigente. Ya tal vez cambie este año, te ¿Te imaginas, pero imaginas ahí? no, No creo que no, no, tanto. no, no, no va a cambiar porque a él no le gusta hacer pruebas distintas. Entonces yo creo que estas van a ser las mismas pruebas O similares, sí. o similares que hizo en la modalidad del año pasado. ¡Ah! Mm, Güey, ¿puedo decir algo? no, Parece que, no sé, dale. ¿a ustedes no le ha hecho Santander con Aguirre? ¿O O en sí? verdad, va a estar solo profe Aguirre o van a tener otro profe igual. Pregunto porque Aguirre dijo que a nosotros podía estar también Santander. Este ¿Alguien a año hablar? Creo que era la Nadia. Aguirre es ¿O la de Cami? Fundamentos Biológicos, ¿cierto? Sí, Ya Nadia. este año va a acompañarla una profesora. Ah, una profe. Oh, qué buena. No Qué me buena. Llegó acuerdo el una nombre profe de ella, nueva, Alejandra creo que se llamaba. creo que vino del extranjero, creo, no sé. Oh, Sí, vaya, está vaya. trabajando. Güey, Qué bacán. disculpa, Es sigue. súper nueva. Inclusive estaban como en el momento le tenían que hacer llegar su correo institucional, cosas así, igual creo, si no me equivoco. Mm, qué buena, sí, po. Micho. Se puso Güey, internacional la carrera, oye, me parece bien. ¿por qué tú no eres ayudante este año, Javier, si ya no fuiste el año pasado o no quieres? Ah, no quise postular. No. Javier, ¿por qué no? ¿Y por qué no postulas al de ser ayudante de nosotras? De Oye, evaluación ¿sabes qué puede psicológica. ser? Sí. Es que el año pasado no requisieron ayudante, postulé el año pasado y dijeron que no iban a pedir. No, esta vez mis compañeros preguntaron quién iba a ser ayudante y dijo Mm, que ahora va a empezar con la postulación por si alguien quería y que no tenía ayudante en fundamentos. Dijo, y adivinen quién preguntó adivina quién quería ser Ah, ayudante. Tomás. Sí. Mm, Y yo, XD. Por eso tengo miedo de que cuando te vayas sea tutor, pero ya, X, esa es otra cosa. sí, pero espero que no sea así. Pero bueno, volviendo como a la pregunta que gatilló la Javi, qué bueno, me alegro que vayan, de partir que vayan a incorporar a una mujer a estos temas que por lo general siempre se suele como Sí, asociar como a los científicos con los hombres, así que por su lado súper bien, y por otro que además tenga como, venga del extranjero y que obviamente pueda aportar también mucho más al ramo. Excelente, me parece súper bien. Qué interesante, vaya, vaya. ya pues, sea ayudante para que contéis las copuchas. Ya pues. Sí, es verdad. La Javi es testigo que cuando yo era ayudante, sí, siempre traía las copuchas fresquitas. Lo voy a pensar, lo voy a Sí, pensar. Ay, la Javier. Nadia. Me encanta. Es que Sí, para que nos ayudes, no sé. para que nos digas Como- lo que ella las prueba. Ya. Las pruebas. Exactamente. Para que les sobre. Un 7 a todos. O sea, es chistoso porque a los ayudantes a veces, al menos con el profe Aguirre, nos tocaba revisar como las partes de alternativas. El desarrollo siempre se encargaba él, pero nosotros, como porque hay una pauta, obviamente, y nosotros ahí nos encargábamos de contar y todo eso. Y tú estabas así como en mi prueba. Pero ¿cómo tan? Si esto se lo Hinche expliqué. Javi. Y ya, sí se lo expliqué. No, yo me ponía muy mal en las pruebas de fundamento. Ay, qué estúpida. Me da vergüenza simplemente acordarme. Así como que me ponía muy Eran de inquieta. terror. Y el profe estaba así como, quédate quieta. Así como, y todos miraban así en la sala, pero no podía. Quedarme quieta. Está Javi. Qué tiempos aquellos. Sí, Bueno, entonces, por otra parte, además de los 12 pares de nervios craneales, también van a estar los 31 pares de nervios espinales, ¿sí?
que básicamente van a estar entre medio de las vértebras. Oh, perdón, me adelanté. Oh, no, ayuda. Ese. Eh, y estos van a ser los que van a emerger desde la médula espinal y que van a estar entre medio de las vértebras. ¿Sí? Y aquí se puede ver estas fibras que salen desde la médula. ¿Sí? Y este es un ejemplo de un ganglio, ¿sí? Desde desde un atlas de histología, que estudia como los diferentes cortes de los tejidos. Eh, este es un ejemplo de un ganglio. Aquí está la médula y este va a ser un ganglio espinal. ¿Sí? Para que lo conozcan así más de lo real y no tanto en la fotito. Porque, sí, gracias. Porque al no ser un ramo de anatomía tampoco se profundiza como en imágenes reales, sino que más en la representación. Javi, ¿vas ¿Puedo a decir decir algo? algo? Sí, Sí. po. Es que me acordé ahora, pero, o sea, tiene que ver con la materia, obviamente, pero Ujú. Javier era como, yo no les puedo soplar, porque me acuerdo que, viste que uno podía después revisar las pruebas y Sí. cuando las preguntas de los exámenes son las mismas preguntas que salen después en la prueba, po. Entonces Javier dice, yo no les puedo decir que sí pueden copiar, pero yo no les puedo prohibir que memoricen, no decía las cosas. Me daba mucha risa, simplemente acordé de eso y que me daba risa. Y ¿Verdad? yo Sí. qué si con suerte me sé mi root y voy a esperar que yo me memorizara una pregunta, o sea, así como, tanta fe me tienes. ¿No vamos a trabajar con un cadáver? Por lo Oh, que habíamos... ¿saben qué? De hecho, esa es la gran discriminación que se hace en la FAME con la carrera de psicología. Porque Así es. todas las carreras tienen acceso al laboratorio de anatomía, que es básicamente un laboratorio que tiene cadáveres y que ahí se pueden estudiar como en vivo, ¿sí? Cosas reales de anatomía. Pero nosotros nunca hemos podido tener acceso a ese pinche laboratorio. Así que realmente es una gran duda con la carrera porque a pesar de que está en la facultad, es la única que no tiene acceso, aunque sea una vez para ir a ver un cerebro real. Pero, o sea, ¿qué fue que pasó? Creo que una vez sí pudieron, si fue un grupo, pero pasó algo, o como que desde ahí no lo dejaron ir, o no entendí mal. Mira, creo, porque siempre lo han contado como un rumor. Yo nunca le pregunté Mm. a Aguirre si realmente fue así o no. Pero sí, mal hecho. Eh, pero creo que la primera generación que entró a la carrera, que ya salió hace 2 años, si no me equivoco, creo que con ellos fueron, pero como que no resultó bien la experiencia, mm, y como que desde ahí como que, nunca No más, más. no más, sí. Y como que, porque antes había otro profe, pero, y después trajeron a Aguirre, pero ese profe se fue a Santiago y llegó a Aguirre como que desde ahí Aguirre ha intentado tratar como de hacer las gestiones, pero como que no lo han dejado. Así que esperemos que pueda hacer en algún momento de la pinche carrera. Entonces, si ya vimos aquel que se encarga como de las funciones más voluntarias, por así decirlo, por su contraparte, el que se encarga de las involuntarias, y que son vitales para el funcionamiento de la homeostasis, no es ni más ni menos que, uy, no cambia, ahí sí, el sistema nervioso autónomo. De que dentro de sus funciones principales va a ser conectar el sistema nervioso central con órganos internos, principalmente lo que es todo el hipotalámico, sí, el hipotálamo, el tálamo también se mete por ahí y otras estructuras que están aquí, es decir, en el centro y a la base del cerebro que se van a encargar de la homeostasis, ¿sí? La hipófisis también, y que van a participar ayudando a la regulación, por una parte, a través de la liberación de neurohormonas o de la activación de las fibras nerviosas que corresponden al sistema nervioso autónomo. Y participa en el control, como ya estaba diciendo, el control de actos involuntarios del organismo, como el mantenimiento de la hemostasis, así como también el control de los órganos internos, tales como eh, el latido del corazón, ¿sí? Así como también la salivación de la glándula salival,
la lubricación de la glándula lagrimal y así, etc. También participa en lo que es la pupilación, la dilatación y contracción de la pupila. Em, Así también controla, o sea, básicamente su funcionamiento lo hace a través de los reflejos viscerales o autonómicos, que van a estar dados por los ganglios simpáticos, ¿sí? O sea, los ganglios del sistema nervioso autónomo que van a ayudar al control em, eh, de estas funciones homeostásicas. De hecho, acá había hecho la diferenciación, acá, con los ganglios nerviosos, ¿sí? Básicamente va a referir a este tipo de ganglios, que va a estar dado por los ganglios en esta imagen paravertebral y, perdón, colateral, ¿sí? O prevertebral. No, me pasé, ahí sí. Va a también participar en lo que es la activación y desactivación del sistema nervioso ante una situación, es decir, todas las respuestas de estrés o ansiedad, y bueno, las respuestas emocionales en general van a estar gatilladas por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Así que la respuesta de ansiedad se debe al pinche sistema nervioso autónomo. Pero en realidad es adaptativo, porque básicamente frente a una situación peligrosa, es lo que nos permite prepararnos para huir o luchar, ¿sí? Y a su vez, este sistema nervioso va a estar compuesto por dos sistemas antagónicos, pero a la vez complementarios, que va a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. De hecho, aquí, por ejemplo, se va a ver como todas las funciones que van a estar a cargo del sistema nervioso simpático y por otra parte el sistema nervioso parasimpático. Mientras el simpático va a gatillar la dilatación de la pupila, es decir, va a permitir que entre una mayor cantidad de luz y por lo tanto poder percibir una mayor cantidad de estímulos desde el ambiente. El parasimpático va a participar de la contracción del iris, es decir, de que entre una menor cantidad de luz porque no se necesita estar tan atento a los estímulos del ambiente, puesto que no se corre necesariamente peligro. Y claro, y finalmente esa es como la función, es decir, mientras uno activa, el otro desactiva o relaja, ¿sí? El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es básicamente ayudar en la activación del organismo en su conjunto, y el sistema nervioso parasimpático va a ayudar a lo que es la relajación o el descanso, ¿sí? Em, Por ejemplo, acá la estimulación de la saliva va a estar gatillada por el sistema parasimpático. La inhibición de la salivación, el sistema nervioso simpático. La reducción del latido cardíaco, el sistema nervioso parasimpático. La aceleración del pulso cardíaco, el simpático. Y así van a estar en este tira y afloja constante. Igual comentarles que, por ejemplo, en el parasimpático se muestran estos ganglios principalmente. Es decir, de la parte superior bueno, de lo que es el tronco encefálico, y la parte del coxis, ¿sí? De la zona, claro, coxigia. Y esto es porque los ganglios que controlan todas estas funciones, de donde nacen neuronas, axones que controlan estas funciones, se encuentran acá, ¿sí? Se forman aquí, en estas partes. Mientras que el sistema nervioso simpático está más a lo largo de la médula espinal, y lo que va a hacer es, y esto también porque se relaciona con los órganos internos, y básicamente desde ahí va a controlar el funcionamiento de estos órganos. ¿Sí? Güey, Dime. que me acuerdo de un consejo que les quería dar delante a los chicos, pero se me Obvio. olvidó. Dale nomás. Retírense, no, mentira, no era eso. Váyanse, Era huyan. de que... Ay, espérate. Era que no se trataran,
que yo antes, en mis tiempos, cuando estuve en primero de En mis U, tiempos. esto como que uno trataba de aprendérselo de memoria porque realmente te preguntaban como muchas cosas que tenías que memorizar. Pero cuando di este ramo el año pasado, no es tanto como aprendérselo de memoria, sino más entender cómo Entender funcionan y exactamente. cómo hacer analogías con estas cosas. Así Sí, que ese era mi consejo que me sí, súper acordé bueno. y se lo quería dar. Sí, obvio, de todas formas, muchas gracias. Sí, o sea, no sabemos qué cambios irá a hacer más o si habrá una otra profesora, pero si la cosa se mantiene como el año pasado, sí, principalmente tampoco es necesario que se aprendan, por ejemplo, cuál es la función del parasimpático en cada una de estas funciones del organismo. No, pero sí que entiendan que el parasimpático, su función principal va a ser de dotar al organismo de la relajación y el descanso, es decir, funciones que permitan más bien una relajación de este, porque no hay una situación de peligro, mientras que el simpático lo va a activar y va a promover una respuesta de activación del organismo en su conjunto. Bueno, y esto igual es probable que lo conozcan o lo recuerden de como uno y otro. ¿Tipo? Sí, exactamente. Es ese como tira y afloje entre uno y otro que obviamente ocurre de manera involuntaria y rápida. Es decir, por ejemplo, que en este momento se me estén contrayendo a mí los bronquios producto gracias a mi sistema parasimpático y que se estén relajando es producto del sistema nervioso simpático y así. Están en constante, como tú dices, uno se activa y el otro se desactiva y así, y viceversa. Entonces, aquí está un esquemita que creo que deja bastante gráfico toda esta gran división del sistema nervioso en su conjunto. Por una parte vamos a tener que estar el sistema nervioso central con el encéfalo y la médula espinal. eh, y por otra parte vamos a tener todo el sistema nervioso periférico con sus redes de ganglios y nervios que van a controlar todas las funciones del organismo de una u otra forma. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo comunica órganos y glándulas internas y va a tener esta división de simpática y parasimpática. El somático va a estar relacionado con la comunicación de órganos sensitivos y los músculos voluntarios, con lo que es el sistema nervioso sensorial y el motriz, ¿sí? Y cada uno va a tener como diferentes fibras neuronales que se van a encargar de una función u otra, así como también sus respectivos ganglios, ¿sí? Acá los ganglios dorsales y acá los ganglios o sea, sí, no, perdón, ¿cómo era? Se me olvidó el nombre. Autónomos o viscerales, eso es lo que quería decir. Y ahora, por fin, después de este recorrido, llegamos al sistema nervioso central. ¿Sí? El sistema nervioso central que viene a ser básicamente aquel mm, gran ejecutor, y si quisiéramos hacer una analogía, el director de orquesta, que va a permitir que el sistema nervioso periférico pueda llevar buenas señales y responder de una manera adecuada a los diferentes tipos de demandas que se le tiene dentro del organismo. Y como les comentaba, vamos a tener la parte superior del encéfalo, que va a ser la parte superior de este sistema nervioso central y a su vez va a estar compuesta por el cerebro, ¿sí? Con la corteza y otras estructuras internas. Más abajito va a estar el mesencéfalo, el ponte valorio y el bulbo raquídeo, ¿sí? Que esto es conocido como el tallo encefálico o tronco encefálico o tronco cerebral, lo mismo, y el cerebelo, ¿sí? Por otra parte vamos a tener la médula espinal que se va a dividir por áreas, el área cervical, el área torácica, lumbar y sacra, ¿sí? Y vamos a tener que dentro del encéfalo van a estar de manera principal los hemisferios cerebrales que van a estar compuestos por el córtex, que es la capa más superficial, sí, es esto que se puede ver, por así decirlo, a simple vista desde un cerebro. Los ganglios basales que van a ser estructuras internas, el hipocampo también, así como la amígdala, siendo los ganglios basales estructuras fundamentales para todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la atención y también em, con el movimiento, el control de los movimientos del cuerpo. El hipocampo relacionado con la memoria
y la amígdala con la reacción frente al miedo y también con el procesamiento de otras emociones. El diencéfalo, por su parte, va a estar relacionado con todas las estructuras también internas del cerebro, pero que van a tener una función más bien autonómica, ¿sí? Que van a estar relacionados también con las emociones, pero también con la homeostasis en general del organismo, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es la hipófisis, que se divide en neurohipófisis y adenohipófisis, y estas van a estar en constante comunicación para poder liberar aquellas hormonas que sean necesarias eh, según se requiera, según sea lo adecuado. Por otra parte, también va a estar el tronco encefálico, que es tal como mencioné acá, que es el cerebro medio mesencéfalo, que es el mismo mesencéfalo de las vesículas que se mantienen desde las vesículas primarias, ¿sí? Que no cambia, queda ahí mismo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y finalmente el cerebelo, que también es una parte del encéfalo, que se encarga principalmente, y es probable que esto lo hayan visto, de la coordinación motriz, pero también está relacionado con la adquisición del aprendizaje de habilidades motrices. Y por su parte, bueno, la médula espinal que se va a dividir según su porción, ¿sí? Según sus partes. Ahora bien, la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa, bueno, es la capa más nueva, por así decirlo, evolutivamente, que está principalmente en aquellos animales superiores, mamíferos, eh, eh, y que les permite también una mejor y mayor adaptación a su ambiente. Y claro, y está a su vez compuesta por dos sustancias, ¿sí? Que va a ser por una parte la sustancia blanca, que van a ser ni más ni menos que los axones de las neuronas, y la sustancia gris, que corresponde a el soma o cuerpo de la neurona, ¿sí? Y va a estar encargada del procesamiento de la información, ¿sí? La sustancia gris, de hecho, tiene un grosor de 3 a 4 milímetros y tiene una citoarquitectura variada. La citoarquitectura básicamente se refiere como, si lo traducimos literalmente, refiere a estructura de las células. Cito, célula, y arquitectura, estructura o diseño. Entonces, desde ahí vamos a entender que hay diferentes tipos de neuronas que van a estar en diferentes partes de la corteza a lo largo del cerebro porque van a controlar diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la corteza primaria sensorial, que es donde llegan luego desde el tálamo las primeras estimulaciones, que pueden ser, por ejemplo, de los estímulos visuales, llegan acá y estas son el tipo de neuronas que hay en esta parte de la corteza. Por otra parte, en las fibras de asociación, que es donde se procesa un poco más y suelen integrarse diferentes modalidades sensoriales, por ejemplo, audición con visión, están este otro tipo de neuronas. Versus en la corteza motora primaria del lóbulo frontal, se caracteriza por tener este otro tipo de neuronas, ¿sí? Y eso es porque cada neurona tiene cierto tipo de función según el área en el que esté, aunque obviamente funcionan en red. Eso es lo que permite que nuestro comportamiento también funcione como un todo y no solo como partes aisladas del mismo. Hasta aquí, una pequeña pausa. ¿Van entendiendo? ¿Surge alguna duda? ¿Necesitan más ejemplos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Porque sé que igual es harta materia, que probablemente la conozcan, pero siempre eso se olvida, así que... Sí, más o menos. Hasta ahora todo bien. Excelente, súper. También, gracias, Genesis, igual. Y como Por... dice, la Ujú, materia que igual habíamos pasado en la media es ujú. tercero, si no me equivoco. Sí, así que, Así que igual es como ir refrescándose exactamente, con la materia. como un repasito. Súper, muchas gracias, Joco. Y también, Genesis. Em, entonces, hasta aquí, todo bien y continuamos. Entonces,
bueno, teníamos que esta es una visión general de la corteza, pero a su vez dentro del cerebro hay diferentes tipos de corteza. Vamos a encontrar la neocorteza y la alocorteza, ¿sí? El neocórtex o neocorteza es, en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, el 90% de la corteza cerebral, que es lo que podemos denominar o llamar el cerebro racional y consciente. Porque aquí, porque esta parte del cerebro es la parte principal que se activa a través de la neuroimagen, de los estudios de neuroimagen, que se activan cuando uno quiere recordar algo, cuando uno se fija en algún objeto, cuando está hablando o cuando está pensando algo, ¿sí? Y es también son las estructuras neuronales que permiten generar, modificar y regular conexiones entre otras neuronas, ¿sí? Básicamente actúan de guía del flujo de información. Y aquí se puede ver en esta imagen que este color blanco refiere a la neocorteza en humanos, mientras que, por ejemplo, en monos, me imagino que quizás monos rhesus siempre suelen utilizar para estudiar, em, se suele, o sea, hay una corteza igual importante, una neocorteza, pero aún así es inferior a la de los humanos. En el gato también hay cierto nivel de neocorteza y en los ratones la hay, pero es mucho menos. Y lo que predomina es un alocórtex o alocorteza, que en nuestro caso es el 10% restante de la corteza cerebral y corresponde principalmente al cerebro que podríamos llamar primitivo. No porque sea menos o porque sea inferior per se, sino porque se encarga de funciones que podríamos considerar menos abstractas y más relacionadas con la supervivencia, como por ejemplo todo lo que es el sistema límbico, ¿sí? Con las emociones, entre lo que está el giro parahipocampo, el giro cingulado, eh, el giro debajo del cuerpo calloso, entre otros, ¿sí? Y esto también nos lleva a lo último del PPT, que es básicamente esta síntesis o resumen de lo que hemos visto. A partir como de todo esto que realizamos hoy día, se puede tener que el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y periférico como las dos grandes divisiones del sistema nervioso en cuanto tal. El sistema nervioso a su vez se divide en somático y autónomo. El somático está relacionado con todo aquello que tiene que ver con las sensaciones y el movimiento voluntario, mientras que el autónomo está encargado principalmente de todas aquellas funciones vinculadas a la homeostasis del organismo. Por otra parte, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, y como bien decía Kai, uno activa y el otro desactiva, ¿sí? Principalmente el sistema nervioso simpático se va a encargar de la activación del alerta del organismo y el parasimpático eh, de todas aquellas funciones vinculadas con eh, más bien el estado de relajación y de vuelta a la calma después de una situación de estrés. Y también respecto a lo que hemos visto de cerebro, o más bien del sistema nervioso central, específicamente dentro del cerebro vamos a encontrar la corteza, que va a tener hasta 6 niveles de neuronas diferentes, que es lo que se conoce como citoarquitectura variada, que van a ser estas 6 capas de diferentes tipos de neuronas que componen nuestra corteza, que en realidad, si ustedes lo piensan, tampoco es tanto, o sea, tan grande, tan ancha, sino que son 3 a 4 milímetros, pero aún así está plagado de muchas neuronas, y eso es lo que permite dar tanta complejidad y variabilidad a la especie humana. Y eso sería eh, como la materia de hoy, ¿sí? Ya mañana, que vendría siendo